Les comparto mi historia por si a alguien más le ha pasado algo similar. En mi familia somos 5, mis papás, mis 2 hermanas y yo soy la menor de las 3. Cuando era muy chica, una familia se mudó a la casa que está justo al lado de la nuestra. Nunca llegamos a interactuar con aquellos vecinos, pues eran algo misteriosos. A raíz de eso, mi hermana la mediana, estando más pequeña, solía ver al espíritu de una niña en el segundo piso de la casa. Bajaba las escaleras, después se dirigía hacia la cocina, y la niña desaparecía justo al cruzar la puerta de la salida. También, mi hermana la mayor a menudo despertaba en las madrugadas llorando porque tenía pesadillas con brujas. Nunca supimos el motivo por el cual mis hermanas pasaban por estas cosas. Cuando mi hermana veía a la niña, mi mamá preocupada le contó a mi abuelita todo lo que sucedía, pues era muy constante la aparición. Mi abuelita con una seguridad le dijo a mi mamá que los fantasmas o espíritus se iban cuando les dices groserías. Muchos pensarán que es una tontería, pero mi mamá por desesperación lo hizo. Un día que mi hermana vio nuevamente a aquella entidad, mi mamá comenzó diciéndole muchas groserías. Desde ese día, el ambiente se tranquilizó. De pronto, comencé a escuchar una risita muy tenue pero escalofriante que provenía de la cocina. Sentí mucho miedo en ese momento, no sabía si era mi imaginación. En ese mismo instante escuché el sonido de un juguete que se activó y provocaba una canción. Empecé a temblar de miedo y después salí corriendo del cuarto para dirigirme hacia mis papás. Mi mamá fue a investigar y solo encontró el muñeco tirado en la cocina apagado. Esa noche obviamente me quedé a dormir junto a mis padres. Pasó algún tiempo, y ya había quedado un poco en el olvido, pues dejaron de escucharse los sonidos. Adoptamos a una perrita que hasta la fecha aún está con nosotros. Todo parecía más tranquilo, hasta que un día, todos estábamos en el segundo piso de la casa viendo la televisión y misteriosamente la perrita comenzó a gruñir y ladrar viendo las escaleras. En ese momento escuchamos como si alguien estuviera moviendo los trastes. Todos estábamos asustados y sorprendidos, hasta que mi papá decidió bajar. El ruido de los trastes dejó de escucharse y no había absolutamente nadie. Todo se encontraba normal. Días después mis papás estaban cenando en la cocina con mi hermana la mediana que había llegado de la escuela. Yo y mi hermana mayor estábamos en el piso de arriba haciendo la tarea. La perrita comenzó a ladrar nuevamente desesperada subiendo las escaleras y dirigiéndose al cuarto donde estaba su agua. De pronto, mi hermana y yo vimos como la puerta misteriosamente se cerró fuertemente. La perrita se asustó y huyó corriendo de ahí. Lo más extraño es que no había viento, o algo que provocara que la puerta se cerrara así de fuerte. Mi hermana y yo corrimos a contarles a nuestros padres lo que había sucedido. Un día los vecinos que se habían cambiado al lado de la nuestra, nuevamente se cambiaron de casa. Después de ahí los sucesos paranormales dejaron de presenciarse hasta después de un largo tiempo. Mis padres pensaban que ellos tenían algo maligno pegado junto a ellos que al parecer a nosotros nos perjudicó, o si se tratase de alguna clase de brujería. La verdad nunca lo supimos y realmente no sabíamos, eran tan solo suposiciones. Después de unos años, crecimos y nuestros padres se separaron. Nos fuimos a vivir mi mamá, mis hermanas y yo a casa de mi abuelita. La casa de mi abuelita era muy grande y la hizo departamentos, pegados en la misma casa. Nos fuimos a vivir a uno de esos. Un tío vivía justo arriba de la casa de mi abuelita, y él casi nunca estaba, por lo que a menudo estaba completamente solo el lugar. Nuevamente comenzaron los sucesos, pero ahora con más intensidad que nunca. En varias ocasiones estábamos en casa de mi abuelita y se escuchaba como si movieran los muebles o arrastraran herramientas pesadas en el apartamento de arriba. Un día, por la noche, me quedé sola en casa. Estaba escuchando música con el volumen un poco bajo, y de pronto comencé a escuchar ruidos como si alguien estuviera en la cocina. Se escuchaba como si estuvieran acomodando los trastes. Por miedo no me atreví a asomarme.
así que solo cerré la puerta del cuarto y regresé a sentarme. Entonces fue ahí donde escuché un golpecito despacio en la ventana. Volteo a ver y no había absolutamente nada. En menos de un segundo se escucharon más golpecitos. Parecía que alguien estaba tocando con el dedo. Me asusté y me paré. Entré en pánico y no podía dejar de ver fijamente hacia la ventana. De pronto se formó una escalofriante sombra en forma humana queriendo entrar. Quedé paralizada. Sentía que no me podía mover y mis ojos comenzaron a lagrimar. Como pude y con todas mis fuerzas tomé de mi celular y salí corriendo. Fue una experiencia terrible sentir que por más rápido que corrías, sentía que no avanzaba nada. Le marqué llorando a mi mamá contándole todo. Las palabras no podían salir de mi boca. Mi madre preocupada me dijo que iba en camino hacia la casa y para tranquilizarme me pidió rezar un Padre Nuestro. Lo comencé a hacer mientras mi madre seguía en el teléfono, hasta que las cosas se tranquilizaron. Hasta la fecha no sabemos qué es lo que provocó dichas actividades paranormales. Quizás algún ente maligno que se nos pegó después de la llegada de mis vecinos, alguna clase de hechicería, o también quizás puede ser que la entidad la trae mi hermana siempre con ella, no lo sabemos. Esto ocurrió en la Ciudad de México.